Muy buena gente, ¿qué tal? En este vídeo cambiaremos el skin de Virtual DJ y lo configuraremos para que nos muestre el contador de 32 bits. Configuraremos el audio, crearemos listas de reproducción, analizaremos el BPM de las canciones, hablaremos de la característica de 32 bits, crearemos puntos de interés en el POIS de Virtual DJ, como el QE, inicio y marcas de compases de 32 bits. Y por supuesto mezclaremos con Virtual DJ. Así que venga, vamos al lío. Primero cambiaremos de skin. Os dejo el link de descarga del skin en la descripción del vídeo. Para añadir el skin, pon el archivo all.zip en la carpeta documentos Virtual DJ Skins. Para cambiar de skin, hacemos clic en la rueda dentada para abrir la configuración de Virtual DJ. Pulsamos en carátula. En carátulas pulsamos en el signo más que dice All y seleccionamos la carátula de DOS Deck. En la ventana de configuración hacemos clic en opciones y carátula. Buscamos la opción que dice Bit Counter Range y sustituimos 16 por 32 y cerramos la ventana de configuración. Esta función nos ayudará a contabilizar los compases de 32 bits. Para mezclar con auriculares necesitamos que nuestro PC tenga dos tarjetas de sonido. La primera opción es con una tarjeta de sonido interna y otra USB. Para configurarlo de este modo abrimos la configuración de Virtual DJ. Le damos al icono de audio que está en el área izquierda de la ventana de configuración de audio USB y donde dice salidas pulsamos en el desplegable, seleccionamos altavoces, a continuación seleccionamos la tarjeta de sonido donde conectaremos los altavoces y seleccionamos los canales 1 y 2. Debajo de altavoces seleccionamos auriculares. La tarjeta de sonido donde conectaremos los auriculares. Seleccionamos los canales 1 y 2. Para escuchar la música cuando creemos los puntos de interés o voice, añadiremos la opción de previsualizar pulsando en el botón más y en el desplegable que se encuentra debajo de audífonos. En audífonos seleccionamos la misma tarjeta de audio en la que reproduciremos la música y le damos a aplicar. A continuación crearemos una lista de reproducción. Para crear una lista de reproducción vamos al explorador de Virtual DJ, pulsamos con el botón derecho del ratón en listas de reproducción y en el menú contextual pulsamos en crear nueva lista de reproducción. Le ponemos nombre a la lista y pulsamos en OK. A continuación hacemos clic donde dice Save View y en el punto que está en la esquina inferior derecha y en el menú contextual que despliega pulsamos en el nombre de nuestra lista, la que acabamos de crear. A continuación vamos al explorador de Virtual DJ. Buscamos la carpeta donde están las canciones que queremos añadir a la lista de reproducción y las seleccionamos. Para añadir canciones a nuestra lista, las arrastramos a la ventana de Save View.
Cuando terminemos de añadir canciones a la lista, vamos al explorador y hacemos clic en nuestra lista. Y ahí estarán todas las canciones que hemos añadido. Al crear la lista de reproducción nos analiza los BPMs de las canciones. Si no creamos la lista de reproducción, tendremos que analizar los BPM de las canciones manualmente. Seguidamente analizaremos el BPM de las canciones. Para analizar el BPM de las canciones contamos con el analizador de BPM de Virtual DJ. Veamos cómo se hace, es muy fácil. Pulsamos en la primera canción, nos desplazamos hasta la última canción. Pulsamos la tecla Shift a la vez que pulsamos la última canción para seleccionarlas todas. Pulsamos con el botón derecho sobre la selección y hacemos clic con el botón derecho en analizar BPM. Si no disponemos de dos tarjetas de sonido para la preescucha, sería conveniente crear puntos de inicio para ver dónde comienzan las canciones, con el fin de que las canciones vayan acompasadas en compases de 32 bits. Cómo crear puntos de interés en el POI de Virtual DJ, como el QE, inicio y entrada y marcas de compases de 16 bits o 32 bits. Para que os sea más fácil todo esto de los 32 bits y no tengáis que contar, podemos marcar los compases de 32, el inicio de las canciones y los puntos QE en el editor de puntos de interés POI de Virtual DJ de la siguiente manera. Cargamos una canción en el deck, arrastrándola o pulsándola con el botón derecho sobre la canción y seleccionando el deck en el menú contextual. A continuación, abrimos el editor de Voice, pulsando sobre la canción que acabamos de cargar en el deck, pulsando en editor de Voice del menú contextual. Primero crearemos un punto de inicio de la canción en el que comienza con kick o bombo. Vamos al inicio de la canción manteniendo pulsado el botón izquierdo sobre la onda y la desplazamos hacia la izquierda. Seleccionamos el inicio de la canción y donde dice puntos hacemos clic en nueva para crear un nuevo punto. Vamos a donde dice nombre y escribimos inicio. Debajo en QE o marca pulsamos en la flecha desplegable y seleccionamos solo marcar ahora. Podemos elegir un color para los puntos que creemos. Pulsamos con el botón derecho en una canción de la lista y le damos a editor de Voice. Buscamos el inicio de la canción o el punto donde queremos que comience a reproducirse. Situamos la línea de reproducción en ese punto. Le damos a nuevo, le ponemos el nombre de inicio, elegimos el color y cerramos la ventana de Voice. Esto también lo haremos con todas las canciones de la sesión. Para cuando preescuchemos las canciones y que éstas vuelvan al inicio, usaremos el botón QE. Usamos el botón QE, escuchamos, soltamos el QE y la canción volverá al inicio.
Para saber dónde y cuándo meter una canción, podemos ayudarnos con el point de Virtual DJ, creando puntos de entrada en las canciones. Para hacer esto, pulsamos con el botón derecho en una canción de la lista y le damos a editor de voice. Buscamos en la forma de la onda de la canción el lugar donde crearemos el punto de entrada. Hacemos zoom con la tecla control más scroll del ratón. Hacemos doble clic en una zona de la onda cercana al punto que vamos a crear para que inicie la reproducción. Le damos a stop, movemos la línea de reproducción hasta dicho punto y pulsamos en nueva. Nombre ponemos entrada. Seleccionamos un color y cerramos la ventana de voice. Haremos esto con todas las canciones de la sesión. Características de los 32 bits. La gran mayoría de las canciones tienen la característica 32 bits en las versiones extendidas o Maxi y 16 bits en las versiones Edit o Radio. Tanto a los 32 bits y a los 16 bits la música cambia, o bien entra algún sonido nuevo o sale uno de los que estaba sonando en la canción. Para ver qué es esto de los 32 bits, reproducimos una canción y nos fijamos en el contador lineal de bits de Virtual DJ, el cual tiene 4 bits. Y a ambos lados del contador están los contadores circulares que acabamos de configurar a 32 bits. En el contador circular cuenta de 0 a 32 bits repetidamente hasta que acaba la canción. Es a este contador circular al que debemos prestar atención para saber cuándo termina un compás de 32 y comienza el siguiente. Muchas canciones nos avisa del final del compás con un redoble de caja o roll snare, que puede ser de 4, 8 o 16 bits, y del comienzo del siguiente compás con un platillazo crash cymbal. Cada compás de 32 bits está compuesto por 8 compases de 4 bits. 8 por 4 igual 32 bits. Puede que esta información no os resulte importante ni útil para mezclar, pero sí lo es y mucho. Si queréis hacer buenas mezclas, para que estas vayan acompasadas y para que empiecen y acaben a la vez los compases de ambas canciones, y además nos sirve para hacer que las dos canciones suban o exploten a la vez. Bueno gente, pues ha llegado el momento de mezclar con Virtual DJ, así que vamos a hacer. Primero cargamos las canciones en los reproductores o deck. Yo ya los tengo cargados, una canción cargada en cada reproductor, y vamos a ver un par de cosillas antes de empezar, y es el tema, el asunto de los graves a la hora de meter una canción para que se note menos la mezcla. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Tú bien desde aquí, pulsando con el izquierdo para deshabilitarlo, volviendo a pulsar otra vez para habilitarlo. O desde aquí, desde el ecualizador. Pulsando con el botón derecho lo desactivamos y pulsando otra vez con el botón derecho los volvemos a activar. De este modo pues se nota menos la mezcla. Para que veáis cómo queda, pues vamos a empezar a mezclar. Damos al play. Comienza con un sintetizador durante 2 compases de 32 bits. Aquí podemos ver en el contador de bits cómo va marcando los bits. Cuando llega a 32 empieza la caja de ritmo. Aquí tenemos el punto de entrada donde meteremos esta canción. Pausa de 2 compases de 32 bits. Como podemos ver aquí, en el contador de bits va a hacer un compás de 32. Comienza otro,
Esto nos ayuda mucho para no tener que contar los bits y para saber dónde empiezan y terminan los compases de 32 bits. A las canciones que vayamos metiendo le quitaremos los graves en el momento de mezclarles con la otra canción. Esta la tenemos sin graves, con los graves deshabilitados, para que la mezcla sea más sutil, se aprecie menos. Para quitar y poner los graves pulsamos con el botón derecho del ratón en el botón de graves. Le daremos al play del deck 1 en el momento en el que comience a sonar la caja de ritmos de la canción del deck 2. Y ya tenemos los dos sonando a la vez. El crossfader lo podemos desplazar o bien con el puntero o con el scroll del ratón. Ahora haremos un cambio de graves. Quitamos los graves del B y ponemos los graves del A. Ahora está sonando la canción del A y la canción del B sin graves. Para terminar la mezcla podemos dejar que la canción del B acabe de sonar o bajar el volumen de esta progresivamente con el crossfader. Vamos por la siguiente. Paramos esta, cargamos la siguiente, arrastrando la canción desde la lista de reproducción al reproductor B. Ponemos la canción al inicio o cuando empieza a sonar la caja de ritmo, pulsando con el botón izquierdo en la forma de la onda de la canción del reproductor B. Para desplazarnos aquí a esta parte de la canción, pulsamos con el botón izquierdo del ratón y ponemos el inicio donde comienza a sonar la caja de ritmo de aquí, esta línea de aquí. Graves desactivados.
podemos seguir viendo en el contador de bits cómo va contabilizando los bits de 1 al 32, de cuando inicia y termina cada compás de 32, antes de terminar uno y empezar otro. Nos vamos preparando para meter la siguiente canción. Pasamos el crossfader. Si al meter una canción os dais cuenta de que una de ellas va un poco adelantada respecto a la otra, la canción B respecto a la canción A, tenéis la canción B con el puntero del ratón en la forma de la onda, desplazándola un poco hacia atrás hasta que suenen al unísono cajas de ritmos o los bongos. Sustituimos los graves de la canción A por los graves de la canción B. Damos los graves del reproductor A haciendo clic con el botón derecho del ratón en el botón de graves del reproductor A y ponemos los graves del reproductor B haciendo clic con el botón derecho del ratón en el botón de graves del reproductor B. Cargamos la siguiente canción, la ponemos al principio, sin graves, y la vamos a meter aquí cuando entre la caja de ritmos.
Cargamos la siguiente, la ponemos desde el inicio. Nos preparamos para meter la siguiente canción que viene por aquí, punto de entrada, y lo tenemos. Cambiamos de grave. Cargamos la siguiente. Esta sí lo vamos a meter desde aquí, el inicio que tenemos creado.
meter por aquí mismo, cuando subo aquí, grave, o no, desde aquí. O mejor, vamos a meter desde aquí cuando llegue a la pausa. Antes de llegar a la pausa la metemos desde el principio, que tiene la pausa de 30 compases de 32 bits. Para que de esta manera suban las dos a la vez. En la caja de ritmo en las dos canciones a la vez. Vamos a ir cambiando de grave. Quitamos esto y ponemos esto. Vamos con la siguiente. Esta la vamos a poner también desde el inicio. Vamos a meter desde el inicio cuando llegue aquí.
clave a esta que estaba sonando y se los ponemos a la que acabamos de meter. Y esta la vamos a sacar cuando esta canción llegue aquí a la pausa. Paramos esta, cargamos la siguiente. Esta la vamos a meter aquí. Este punto está 4, 3, 2, 1. Revisamos. Grave a esta y vamos a dejar la de la que acabamos de meter. Pues aquí terminamos la sesión y el tutorial de cómo pinchar con Virtual DJ. Gracias por ver el vídeo y hasta el próximo tuto.